Hola, ¿cómo están? Bienvenidos pues a este taller que lleva como nombre las 5 heridas emocionales de la infancia o las 5 heridas que impiden ser uno mismo, basado en el libro de Liz Bourbeau. En realidad estoy utilizando los dos libros, estoy tratando de hacer un pequeño como resumen, utilizarlo como guía para este taller. Les recuerdo que si no han visto la primera sesión, esta es la segunda clase de varias que vamos a tener que llevan pues este título, ¿no? Les recomiendo que miren la primera. Ahí la van a encontrar ya sea en mi página de Facebook o en el canal de YouTube. Así que vamos a continuar y les voy a compartir lo que son las imágenes que estuvimos utilizando la vez pasada, exactamente donde nos quedamos, ¿no? Aquí es donde nos quedamos en estas imágenes. Les recuerdo lo que decía. El regalo más grande que tienes eres tú mismo y el regalo más grande que puedes dar a otros eres tú mismo. Una frase que nos ayuda a darnos cuenta cómo es importante poder comprender qué significa ponernos en prioridad. No tiene nada que ver con egoísmo, con egocentrismo o egolatría, sino que es reconocer que tenemos una fuente interior, ¿no? Y que necesita ser sanado lo que está encima para poder conectarnos con quien verdaderamente somos, con quien éramos antes de las heridas, de que las heridas se activaron. Y entonces al poder conectar con lo que verdaderamente somos, vamos a poder ser auténticos y darle a los demás también, especialmente aquellos que piensan mucho, ¿no? En sus hijos, en sus esposos, en demás familia, amigos, ya que todos queremos lo mejor para los demás. Pero en ese caso nos estamos dando cuenta cómo estas posturas psicológicas, científicas, espirituales, nos ayudan a darnos cuenta que es aquí el trabajo tanto para ayudarnos a nosotros como para poder ayudar a los demás. Aquí es donde nos quedamos, ¿no? Ahorita ya vamos a entrar de una manera un poquito más específica a las 5 heridas emocionales, aunque seguimos estando en la parte introductoria. En la sesión pasada hablamos de lo que eran las heridas, cómo se producen, de las emociones, la importancia de poder comprender ese lenguaje nuevo, y ahorita ya vamos aquí. Miren, estas son las 5 heridas emocionales de la infancia que nos impiden ser nosotros mismos, ¿no? Liz Bourbeau, que es la autora de estos libros, voy a tratar de serle lo más fiel posible y de apegarme a su filosofía y a sus conceptos. Ella dice las 5 heridas que impiden ser uno mismo, o sea que formaron una cierta máscara o una cierta personalidad de defensa que es con la que siempre andamos reaccionando, y por eso obviamente sentimos una especie de sensación incómoda, ¿no? Porque la verdad todos queremos ser nosotros mismos, poder comportarnos de forma natural, pero estas heridas y estas máscaras y estos miedos nos impiden a veces eso, ¿no? Tenemos que reaccionar de forma diferente, que después nos causan culpa, que nos dañan, que nos dan vergüenza, que nos dan miedo, o que a veces terminamos haciéndole eso a los demás. Así que la primera herida se llama la herida del rechazo. Si pueden ver en la pantalla, puse en una columna el nombre de la herida, en otra columna el nombre de la máscara y en otra columna el miedo. ¿Qué quiere decir esto? La herida tiene un nombre, pues es importante poder identificarla, conocer sus elementos, sus características. Tiene su máscara, que es la máscara, la personalidad que surge a respuesta de la herida. O sea, que la mayoría de personas pensamos que somos la máscara y reaccionamos con esa máscara, la sacamos cada vez que la herida se activa. Y digo se activa porque para Liz Bourbeau no tiene la postura de que la herida se creó en un momento específico en la vida, sino que de alguna manera ya traíamos, ¿no? Estas heridas, pero se activaron en nuestra infancia. Alguien puede decir, bueno, yo creo que las heridas se hacen, nacimos sin ninguna herida. Está correctamente esta postura porque científicamente, si hablamos de la epigenética, podemos decir que podemos entrar a cómo el trauma transgeneracional, esos códigos que se fueron transmitiendo de generaciones en generaciones, unos abuelos, unos padres que tuvieron una infancia también un poquito traumática, que no pudieron sanar sus heridas, pues de alguna manera también transmitieron eso a sus hijos. Y pues el día de hoy pues nos toca, ¿no? Si estás viendo este video, a lo mejor te toca a ti poder ponerle un alto, ¿no? Decir hasta aquí con esas heridas, yo quiero sanar y quiero empezar a vivir una vida auténtica. Entonces la primera herida se llama rechazo.
el rechazo, cuando tenemos esta herida, cuando se activa, entonces vamos a poner una máscara enfrente de nosotros. Obviamente esto es simbólico, pero también es bastante real, porque ya no nos comportamos auténticamente, porque esa autenticidad de alguna manera no la perdimos, sino que nos desconectamos de ella en nuestra infancia, cuando el cerebro de este niño interpretó que ya no podía ser el mismo, porque cada vez que él era, lo lastimaban o sentía que no lo querían, no lo apreciaban, no lo aceptaban, ¿no? Todo ser humano quiere ser bien aceptado y hemos crecido con la creencia de que lo mejor que nos puede pasar es que todos los demás nos acepten, especialmente papá y mamá. Y por eso a veces el niño dice, ya que cuando yo soy quien yo soy, no me aceptan, entonces voy a tener que empezar a comportarme de otra manera. Y ya a la edad pues de jóvenes o adultos, esta máscara no la podemos quitar, porque por su momento puede ser que fue beneficioso porque nos salvó de algo, pero con el tiempo había que empezar a quitarla, pero nos aferramos sin darnos cuenta a que nosotros éramos eso. Entonces, la herida se llama rechazo. Ese rechazo pues surge, ¿no? De que nos sentimos rechazados, ¿no? Algo tan sencillo como no quería tener este hijo, o cuando nací, produjo muchos problemas mi nacimiento en la familia, o a veces ya estando de 1 año, 2 años, sentimos rechazo de nuestros padres o de otras personas. Esto hace que como rechazo mi personalidad, ahora me voy a convertir en una persona huidiza. Huidiza quiere decir que voy a estar huyendo constantemente de esas mismas emociones que se produjeron la primera vez que yo me sentí rechazado. Entonces voy a ir a un lugar, no me siento aceptado, me voy rápidamente. A lo mejor estoy con un familiar y hubo un comentario que me hace a mí sentir que no soy bienvenido, surge un miedo profundo y eso me hace a lo mejor huir de una forma física o a veces de otras maneras, ¿no? Como por ejemplo, siento el miedo, le tengo miedo al miedo, entonces pues tomo algo, como algo, me pongo a ver una televisión con tal de no sentir eso. Siempre ando huyendo de la experiencia, de la emoción. Y esto es el problema porque la emoción únicamente viene a decirme algo, quiere fluir, pero yo la retengo, la reprimo, la escondo y ahí es donde se va produciendo la herida, ¿no? O sea, que la herida viene siendo una emoción que yo no le permito fluir, no porque no quiera, simple y sencillamente porque le tengo miedo y no aprendí a aceptar las emociones cuando en esas primeras veces, ¿no? Entonces creó un patrón mental de que esta emoción no es buena, me va a hacer daño y como no me sé relacionar con ella, pues siempre voy a andar huyendo y por eso no digo lo que yo quiero decir, no expreso mis emociones, no pongo límites y así muchos ejemplos, ¿no? Aunque ahorita lo voy a decir de una forma resumida, más adelante en otros videos vamos a tener un video específicamente solo del rechazo y de las otras heridas, ¿no? Entonces, el que tiene la herida del rechazo tiene la máscara de huidizo. ¿Y a qué le tiene miedo? Esta persona pues le tiene miedo al miedo. Cada vez que va a hacer lo que sea por evitar momentos que le produzcan miedo. Y si ven el círculo rojo que yo tengo aquí arriba, dice, esto es lo que me hicieron de niño, por así decirlo, ¿no? Se activó, me rechazaron. Entonces ahora de adulto yo hago lo mismo conmigo, porque me rechazo como yo soy. Como me rechazo al no serle fiel a mi palabra, a mis pensamientos, a mis obras, y termino diciendo lo que no quiero, o no digo lo que verdaderamente quiero, me rechazo a mí mismo. Lo que me hicieron de niño, ahora yo me lo hago de adulto. Entonces el problema más grande no es que me lo hayan hecho. El problema más grande es que ahora de adulto yo me lo sigo haciendo con mis pensamientos a cada momento, con mis acciones, porque pues no camino en pos de aquellas cosas que yo quiero hacer. Eso es importante. Lo que me hicieron de niño, ahora yo me lo voy a hacer de adulto. Lo que no me dieron en cuestiones positivas de niño, ahora yo no sé dármelo de adulto, no sé darme valor, no sé darme amor propio, no sé darme valía, no sé darme cosas buenas, no sé cuidarme, ¿no? Porque pues se quedaron esos pensamientos estancados, ¿no? Como creencias el día de hoy. La segunda herida se llama abandono. ¿Cómo surge esta herida? Pues bueno, tantos ejemplos. Me sentí abandonado cuando crecí, mi padre de repente me abandonó, se fue, mi mamá se fue. A lo mejor fui huérfano, no conocí a ninguno de los dos. Sentí que alguien que tenía que estar no estuvo o se fue. Algún familiar, un papá, una mamá murió. Todos esos podemos hablar que son ejemplos de una herida de abandono. ¿Cómo crecí abandonado? Si te puedes imaginar la imagen de un niño o de una niña que está solito y que no tiene papá ni mamá. En este caso, papá y mamá representan el amor, la protección, la seguridad. No me siento protegido.
Entonces esto va a crear la máscara de dependencia. Dependencia, ¿qué quiere decir? Que necesito a alguien que me provea una cierta sensación de protección donde yo pueda pues sobrevivir. De aquí surgen las relaciones que hoy les llaman allá afuera tóxicas. No es la mejor forma de describirlas, pero es lo más popular allá afuera, ¿no? Dependencia quiere decir que yo dependo de una persona que esté conmigo. Por lo tanto, aunque me traten mal, aunque no me ayuden a crecer o a sanar, yo decido quedarme porque no puedo irme. No es que no quisiera irme. A veces sí se quieren ir, pero le tienen miedo a la soledad. A lo que más le tiene miedo la persona dependiente que sufrió de una herida de abandono es a la soledad. No quiere estar solo, no puede estar solo y va a hacer lo que sea con tal de no estar solo. Y si eso quiere decir aguantar maltratos, insultos, ofensas, y esto no se lleva únicamente al área familiar, sino que también a las amistades. Estoy con amistades que no me tratan bien, que se burlan de mí, lo podemos llevar al trabajo. Estoy en un trabajo donde me pagan muy poco, donde me tratan mal, donde se burlan de mí, lo puedo llevar a la escuela. Estoy estudiando algo que no me gusta, que no se conecta conmigo, que detesto, pero me quedo en ese estudio. Y así podemos poner mucho ejemplo. Tercera herida, la herida de la humillación. O sea, la humillación va directamente, impacta a la identidad, a la esencia de la persona, a la autoestima. Es como que le quitaran el valor propio que tiene ese niño. ¿Cómo se da la humillación? Palabras ofensivas, comparaciones, eres un tonto, eres un menso. Si cometió un error, a lo mejor los papás lo divulgaban allá afuera. Hoy miramos muchos videos en las redes sociales de un niño que a lo mejor está llorando y lo ponen, ¿no? Algún niño que está haciendo algo que si se expone es como que bastante humillante, hoy se pone en un video, ¿no? Si el niño cometió un error, pues se le contaba a la mamá, al papá, a los compañeros de estudio, algo que es muy humillante para un niño. Si para uno de adultos es humillante, imaginen ustedes para un niño. Aquí lo importante es que un niño no tiene la capacidad de poder lidiar con esas experiencias y era muy común que el castigo, la burla o la humillación se utilizaran como métodos de disciplina. Hoy sabemos que esos métodos hicieron mucho daño. También sabemos que posiblemente los padres lo hacían con la mejor intención posible. ¿Por qué un papá o una mamá hacía esto? Sencillo, porque era la única forma que sabían, no tenían otra información, no tenían otro libro, no tenían alguien que los acompañara, a lo mejor no vieron talleres, no hubo una educación muy buena, y también lo hicieron porque lo más seguro que sí fue como educaron esos padres a mis padres, ¿no? Entonces se viene transmitiendo. Y por eso es que ese tema definitivamente no es para culpar a nadie, sino que quitar la culpa de otras personas y hacernos nosotros responsables del trabajo que tenemos que hacer. Y les recuerdo que Liz Bourbeau le llama experiencias a las heridas, porque en esa misma experiencia vamos a encontrar la sanación. Estas experiencias nos van a ayudar a saber quién verdaderamente somos y a ver la riqueza de que sí se puede sanar, y después de ver estas heridas con otros ojos, nosotros también nos transformamos y podemos desarrollar muchas habilidades muy buenas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir masoquista? Un masoquista es alguien que disfruta del dolor, ¿no? Entonces, como me humillaron tanto, ahora yo de adulto me voy a exponer a tener relaciones, amistades o a estar en un lugar donde yo sé que me va a ir mal. Pero a través de ese mal que me hacen, como yo lo estoy escogiendo voluntariamente, me produzco una cierta sensación de placer y de sobrevivencia, ¿no? Un ejemplo grande, ya sé que si voy aquí a casa me van a pedir favores, me van a pedir que cuide a sus niños. No quiero cuidarlos, pero voy a ir y siempre termino diciendo que sí. Eso me hace sentir humillado porque yo no quería hacerlo, pero como yo ya sabía que lo iban a hacer, entonces me quita una cierta culpa, ¿no? Por así decirlo. ¿A qué le tiene miedo el masoquista? A la libertad. No puede ser libre. Tiene que tener compromisos, tiene que tener responsabilidades, y por eso es muy común que la persona humillada se va a terminar haciendo cargo de otras personas, de un enfermo, de un primo, de un hijo, de los hijos de los hijos, de los hijos de los hermanos, etc. Tiene que tener responsabilidades porque solo así se produce un cierto disgusto, pero es intencional, pero en ese espacio se siente un poco seguro porque por lo menos dice, no me están humillando, sino que yo me lo provoqué. No, todo eso es inconsciente completamente. El sistema nervioso lo hace de una manera automática. Nuestro inconsciente pues es donde están los programas mentales, que hay que verlos, que hay que descubrirlos y que hay que desconstruirlos para volver a construir nuevos, ¿no? ¿A qué le tiene miedo? A la libertad.
Si de repente hoy en día nadie te pide nada, el masoquista se siente mal. O sea, necesito que alguien me pida algo, necesito un compromiso, necesito una lista de cosas que hacer, ¿no? Y siempre va a estar haciendo algo, porque esto le evita conectar con las emociones de la humillación. Puede ser vergüenza, puede ser culpa, ¿no? Les recuerdo que las personas heridas le tienen miedo a esas emociones porque la emoción que se va a dar en el cuerpo le recuerda la misma experiencia de la infancia. Entonces tienen miedo a revivir, aunque en realidad siempre lo están reviviendo de forma inconsciente. A lo mejor no en las sensaciones, pero sí en su manera de conducta. Entonces la sanación incluye cambiar de conductas y aprender a conectar con las emociones y dejarlas que se liberen, ¿no? Cuarta herida, traición, ¿no? ¿Qué quiere decir traición? A lo mejor de niño, algo tan sencillo como que me prometieron esto, pero no lo cumplieron, ¿no? Otro ejemplo, yo vi a mi papá haciéndole infiel a mi mamá, o vi a mi mamá haciéndole infiel a mi papá, o se separaron y se casaron con otras personas, ¿no? Ellos dos. No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto separarse y tener otra segunda familia. Lo que estoy hablando es de la interpretación de un niño que no tiene la capacidad para comprender todo esto, y como a veces no se manejan de formas pues muy correctas, se le queda la interpretación la mejor que él pudo tener en esos momentos. Entonces este niño, niña, crecieron traicionados con esta herida. ¿Y qué van a hacer entonces de adultos? Tengo otro tema que se llama el mapa interno. Cada persona que tiene cualquiera de estas heridas, inconscientemente va a ir a buscar otros ambientes donde les vuelvan a hacer lo mismo, donde los rechacen, donde los abandonen, donde los humillen o donde los traicionen. Y por eso decimos, ¿por qué es que siempre me hacen esto? ¿Por qué yo? ¿Tengo mala suerte? ¿Tengo alguna maldición? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Lo que sucede es que hay una información en el inconsciente, hay una herida que está activada y que sin yo darme cuenta, yo hago cosas para exponerme a un lugar donde seguramente van a tocar la herida. O sea, la intención de esta experiencia no es arruinarte la vida, sino que veas y que despiertes que hay un sistema de creencias interior que te están controlando la vida. Les recuerdo que, de acuerdo a la psicología, el 95% de nuestras creencias son inconscientes, de nuestra mente es inconsciente. O sea, imagínense, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos, la manera que nos comportamos es inconsciente, no nos damos cuenta. Y de ese 95%, pues al menos un 80% es repetido. Todos los días pensamos lo mismo. O sea, nos levantamos en educación emocional, aprendemos que el ser humano tiene un promedio de 70 a 90 mil pensamientos diarios. Es información, son comandos, son instrucciones, de los cuales solo del 95%, del 5% somos conscientes, el otro 95% es inconsciente, y de esos 90 mil, por así decirlo, al menos 70 mil son los mismos. Todos los días pensamos en lo mismo, hacemos lo mismo, escogemos las mismas cosas, a lo mejor un poquito disfrazadas, pero es exactamente lo mismo. Por eso aquella frase de que solo hasta que el inconsciente sea consciente, vamos a poder ser libres, ¿no? Poder comprender qué está sucediendo adentro de nosotros. Y la última herida, la quinta, se le conoce como injusticia. O sea, regreso un poquito porque me salté esto. O sea, la persona que tiene una herida de traición crea la máscara, o sea, una segunda personalidad falsa que se le conoce como controlador. ¿Qué quiere decir controlador? Que como me traicionaron, voy a asegurarme de que nunca vuelva a pasar eso. ¿Cómo me aseguro? Voy a controlar todo. Si tengo una novia, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? Y si no, no vas. Así que no. ¿Por qué? Porque solo así voy a controlar que no me traicionen. Si tengo unos hijos, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? No vas. Si tengo una esposa, si soy a lo mejor dueño de un negocio, si tengo empleados a mi cargo, todo eso voy a tratar de controlar todo porque yo interpreto, obviamente erróneamente, que solo así voy a evitar que me vuelvan a traicionar. Sin embargo, sucede completamente lo opuesto. Se exponen experiencias donde sí los van a traicionar o donde la herida se va a activar y terminamos culpando a los demás cuando sin darnos cuenta nosotros nos expusimos a eso. Es como que atraemos esas experiencias. ¿A qué le tiene miedo? El controlador, a la separación y a la negación. Lo peor que le pueden pasar es que se separen de él o que le digan que no. Todo lo que tiene que ver con la negación detesta
la persona que ha sido traicionada, ¿no? Si tu hijo dice, ¿sabes qué? Yo voy y punto, ese es un gran golpe, ese es un ataque, ¿no? Al papá y no lo puede soportar y pues por eso es que a veces se dan estos golpes, esas rupturas familiares tan desastrosas. ¿Por qué? Porque hay patrones interiores que están gobernando la vida de estas personas. Entonces, la última herida, injusticia. ¿Cómo se da esta herida? Cuando tuvimos infancias muy injustas. Te pusieron demasiadas responsabilidades para tu edad. Es muy común que el hijo mayor o la hija mayor tengan esta herida. ¿Por qué? Porque anteriormente estos hijos se convertían en los papás o en las mamás de los hermanos, ¿no? Los tenían que cuidar, los tenían que bañar, los tenían que... aquí en Estados Unidos es muy común que la mamá y el papá se van a trabajar y pues tienen que dejar al hijo o a la hija mayor a cargo de la casa. Y a lo mejor este hijo nomás tiene 5, 6, 8, 10 años que no tienen esas capacidades y al verse con todas estas responsabilidades, pues entonces se genera esta sensación de yo no puedo hacer esto, yo no, y se llenan de miedo y de repente pues viene como un enojo a defenderlo de este miedo. Eso es solo un ejemplo de muchos que les pudiera yo dar. Pudiéramos hablar de los famosos estudiantes, ¿no? Están en primaria y de repente les dejan un montón de tareas que les limita su tiempo libre en casa. Si esas tareas no las cumplen, si esos exámenes no pudieron sacar una A o un 90, ahora los papás se enojan, los maestros los tildan de tontos. Entonces ya no pueden con la vida porque es demasiado lo que se les está dando. Yo me recuerdo cuando yo hice mi máster en coaching y psicología positiva en educación, nos educaban sobre los sistemas educativos y cómo reformarlos, porque el valor del niño se le estaba acreditando por medio de una calificación. O sea, si sacas 100, eres inteligente, ¿no? Y bueno, hoy sabemos que si sacó 100 fue porque tuvo mucha ansiedad, porque memorizó las cosas y a lo mejor no las supo llevar a la vida. Y por eso hoy en día es que la educación está cambiando mucho. Yo tuve la buena experiencia de ya asistir, ahorita ya de adulto, a escuelas con un sistema educativo muy diferente que está centrado en la sanación y en el crecimiento individual basado en mis habilidades y no en las de los demás, porque el otro aprende diferente que yo, quiere ser algo diferente que yo, tiene habilidades diferentes que yo, ¿no? Yo ya tengo mis propias habilidades y fue una maravilla poder asistir a esas escuelas y aprender también cómo poder transmitir una información a diferentes personas. Unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra, otros ocupan ejemplos, otros ocupan imágenes, otros ocupan más tiempo. Unos no pueden repetir, memorizar las cosas como otros, ¿no? Pero lo importante era que se conectara con la educación, porque la educación te hace crecer, te hace sanar, te hace evolucionar, te hace serte más fiel a ti mismo, cosa que antes a lo mejor no era así. La persona que tiene la herida de la injusticia, ¿qué es lo que sucede? La máscara se llama rigidez, o sea, personas muy duras consigo mismo, no expresan emociones, no se prestan, no se dejan a veces querer y no pueden pues expresar situaciones o emociones como la ternura, la cercanía. ¿A qué le tienen miedo? A la frialdad. Interesantemente, las personas que tienen la herida de la injusticia son personas muy emocionales, si quisieran conectar. Y cuando alguien es muy frío con ellos, eso les da miedo. ¿Por qué? Porque les recuerda a situaciones de la infancia y porque conecta con la herida y con su máscara, ¿no? Le tienen miedo a equivocarse, de aquí viene el perfeccionismo. O sea, toda persona que quiera ser perfecta, pues está buscando algo que no lo va a poder lograr, porque el error es una riqueza del ser humano. Los seres humanos, me recuerdo esa frase de mi maestro, entre más errores cometamos, más vamos a aprender. No de una forma negativa, sino que es una riqueza permitirnos ser imperfectos, cometer errores, porque solo así es como vamos a evolucionar. O sea, imagínate la riqueza de saber que cometí un error y no me voy a quedar culpando toda la vida, ¿no? Sino que voy a aprender, voy a evolucionar y hasta incluso me puedo reír de esas cuestiones. Esas son las 5 heridas de la infancia que nos impiden ser nosotros mismos. Y por eso hay que identificar qué herida tenemos, cuál es la conducta que tenemos basado en eso y a qué le tenemos miedo, a qué le andamos huyendo, ¿no? Ese es un pequeño resumen. Más adelante va a haber un video específicamente para cada herida y su máscara y su miedo y cómo empezar a irlo transformando. Pero desde ahorita, como esto es educación, aquí estamos trayendo a la conciencia, al presente, a poder ver y analizar esta información sin tenerle miedo, sabiendo que aquí no te estamos atacando, no te estamos culpando,
Y sobre todo estamos tratando de quitarte la culpa. No es tu culpa nada de esto. Nada de esto es tu culpa. No es tu culpa que la herida se haya activado. No es tu culpa que te comportes de esta manera y no es tu culpa que te hagas a ti mismo todo esto. Sin embargo, te estamos invitando a que sí es tu responsabilidad hacer algo. Y no estás solo, sino que hoy hay una cantidad grande de personas que se están dedicando a estas áreas y que te pueden ayudar. Y este espacio propone ser una área, a lo mejor pequeña, pero donde puedas dar tus primeros pasos en sanación emocional. Entonces, seguimos con palabras, frases muy importantes de Liz Bourbeau. Ella habla de que lo que primero necesitamos hacer es comprender que es una herida, que es una experiencia, y la diferencia entre vivir una herida emocional o una experiencia en la aceptación y en la no aceptación, ¿no? Esas son las frases que ella utiliza. ¿Qué quiere decir una herida emocional? Que yo la vivo hoy en la no aceptación. Quiere decir que no está resuelta. Quiere decir que me condeno porque me haya pasado eso y porque sigo pensando en que no debió de haber pasado. Fue muy injusto eso que hicieron. Y me quedo en ese pensamiento. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Quiere decir que el día de hoy yo sigo dándole un juicio, una culpa a eso que me pasó. Sigo teniéndole miedo y lamento todo eso que sucedió. Voy a poner el ejemplo de un padre. Un padre me abandonó. No debió de haber hecho eso. Lo condeno por haber hecho eso. Lo culpo por eso y doy el juicio de que él es un hombre malo, un ser humano malo, ¿no? Ese es el pensamiento de la no aceptación. No estamos diciendo que era correcto o incorrecto. Aquí estamos quitándole el juicio. No verlo ni como correcto ni como incorrecto. Porque el verlo así me hace juzgarlo y me hace amarrarme a la herida, al dolor. Y por eso es que no puedo continuar con una vida normal y termino abandonándome yo también. O juro que yo nunca iba a abandonar a mis hijos. Y resultó que a lo mejor abandoné a mi novia, a mi esposa, a mis hijos ahora y no me di cuenta de eso. O me abandono a mí mismo a cada momento. ¿Cómo me abandono? No cuidándome, no serme fiel, no conectándome con mis emociones, tantas formas en las cuales pudiera seguir con eso, ¿no? Entonces, vivir en la no aceptación, que lo que queremos hacer es vivir en la aceptación, así se empieza a sanar, es primero ser honesto conmigo y saber si todavía le sigo dando un juicio, si todavía sigo culpando a otros o a mí mismo, si sigo teniéndole miedo a esas emociones o si me lamento. O si sigo con el pensamiento, si no hubiera pasado esto, mi vida fuera tan diferente. Si sigo con los pensamientos, o sea, estoy en la no aceptación de esa herida, ¿no? Les recuerdo, por favor, cualquier comentario, pregunta, aquí en los comentarios y podemos expandir un poquito más esto, ¿no? Como vivimos en la no aceptación, como sigo generando una energía emocional densa, o sea, la culpa, la vergüenza, el miedo, el juicio, genera emociones densas, sin darme cuenta, eso me convierte en una especie de imán que atrae a mí las mismas experiencias, ahora aunque ya tenga 30, 40 años o más, sin darme cuenta, y una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque esta herida en la no aceptación genera un montón de químicos cerebrales que incapacitan mi capacidad, ¿verdad? Aquí en el neocórtex, de pensar, de analizar, de vivir con inteligencia y con sabiduría. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Vivir en esas emociones tan densas, ¿no? A veces pensamos que el culpar a alguien me hace un bien y por un momento me siento bien porque me quito un poquito de dolor, pero lo que no me doy cuenta es que me estoy incapacitando para tomar decisiones, para ver, me incapacito para amar, me incapacito para soltar, me incapacito para conectar, para abrazar, para recibir. Todo eso, sin darme cuenta, yo me lo estoy haciendo y estoy generando como una nube que no me permite ver la realidad porque estoy interpretando mi realidad con las emociones y por lo tanto, a veces le digo bueno a lo que no es, a veces una buena amistad, le digo que es una mala amistad o etcétera, ¿no? Y por eso es que sigo atrayendo estas experiencias. ¿Por qué las sigo atrayendo? No para molestarme, no para arruinarme, sino porque las voy a repetir hasta que yo me dé cuenta. ¿Por qué pasa eso tanto? ¿No será que hay algo aquí adentro que hay que trabajar primero antes de meterme a estas otras experiencias, ¿no? Por eso es que a una persona que sigue teniendo noviazgos o relaciones
sin darse cuenta que le producen esta misma sensación de que te abandonan, dice, hey, tómate un tiempo, ¿no? Solo, sola, y trabajemos en tu interior. Conozcámonos, qué sucedió, cómo funciona todo eso, y posiblemente nos vamos a dar cuenta que estas experiencias te quieren ayudar a que te detengas y a que veas algo que sin esas experiencias que están sucediendo no las hubieras visto. Y ahí empezamos, ¿no? En la aceptación, pero seguimos. Como vivimos en la no aceptación, estaremos reviviendo la misma experiencia. No parece diferente, porque voy a decir, no, mira, ese es un trabajo completamente diferente. Allá a lo mejor empacaba, ahorita pues estoy en una computadora. Pero sucede que me genera las mismas emociones, solo en la primera semana fue un poquito diferente, o en el primer mes. Y sigo viviendo las mismas emociones de abandono, de humillación, de injusticia, etcétera, ¿no? O entramos a una relación diferente. No, esta mujer es completamente diferente, es de otro color, de otra estatura, de otra nacionalidad. ¿Y qué pasa? La misma experiencia. A lo mejor esto fue hasta los 3 años, ¿no? Pero volvió a suceder, ¿no? Otra vez, ¿no? Y así, con amistades, con estudios, etcétera, las vamos a estar reviviendo una y otra vez más. ¿Hasta cuándo? Va a parar hasta que seamos conscientes, hasta que pasemos a la aceptación. Y ahorita vamos a ese punto, ¿no? Puede pasar de generación en generación, a lo que se le conoce como trauma transgeneracional. O sea, a mi abuelo lo abandonaron, a mi papá lo abandonaron, a mí me abandonaron y a mis hijos también lo abandonaron. ¿Por qué? Porque las creencias se transmiten, ¿no? Esto hay todo un estudio que se lo conoce como epigenética y muchos artículos en el trauma transgeneracional, que hoy en día ya no es únicamente una creencia, sino que hay estudios científicos que están comprobando. Yo, por ejemplo, aquí tengo un libro que es sobre el estrés postraumático. No lo veo ahorita conmigo, aunque se los quería poder enseñar, pero que donde habla sobre esos estudios, sobre esos síntomas del estrés, cómo verdaderamente en el momento de la concepción, tanto papá y mamá pueden transmitir las mismas emociones, los mismos químicos, hormonas que se generaron, que venían acompañados con ellos porque no se curaron, y ahora pues los hijos o los nietos tienen los mismos síntomas. Aunque esos estudios se hicieron más al principio con personas que estuvieron en la guerra, como cuando engendraban hijos, estos hijos tenían los mismos síntomas que los padres que habían estado en la guerra, y los hijos que habían sido engendrados antes de que fueran a la guerra no tenían esos síntomas, ¿no? Y a lo mejor a ti no te afectaron guerras, pero si eres de Guatemala, eres de El Salvador, te recuerdas de la guerrilla, si vivías en algún pueblo donde había mucha violencia y a lo mejor papá y mamá no supieron cómo sanar eso, si a tu abuela a lo mejor tu abuelo le fue infiel muchas veces, tomaba mucho, y esas emociones se fueron generando en ti, y el día de hoy pues también podemos estar sufriendo por emociones que han venido por mucho tiempo. Entonces, lo bueno de esto es que si lo reconocemos, a veces es un estudio, ¿no? En estas personas, pero a veces no se puede. Aquí lo importante es que esa emoción, venga de donde venga, está aquí, adentro de nosotros. Y es aquí en el presente donde hay que trabajarla, ¿no? Sin culpar a las otras generaciones, ¿no? Seguimos. Entonces, si hemos hablado de lo que es una experiencia en la no aceptación, ahora vamos a ir a la experiencia en la aceptación. ¿Cómo se mira una experiencia en la aceptación? ¿Cómo aceptamos esas experiencias que están dentro de nosotros, que sucedieron en un momento histórico, pero hoy en día están con nosotros y siguen gobernando nuestras posturas ante la vida, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, ¿no? No significa estar de acuerdo o que lo prefiramos. No significa que yo diga lo mejor que pudo pasar fue eso que hizo mi papá. No significa que estoy de acuerdo, que lo catalogo tampoco como bueno. Por eso es que quito el juicio, ¿no? No se supone que me ría por eso que pasó. O que yo le diga a alguien, eso que sucedió fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Después a lo mejor se podrá hacer. Pero no significa que tú estés de acuerdo con lo que tu papá o tu mamá o tu ex esposo o alguien te hizo. No significa eso. Significa que esas experiencias las vamos a ver como algo que nos va a ayudar a experimentar y a aprender. Porque no hemos aprendido cómo se experimentan las cosas. No sabemos cómo trascender algo. Y esas experiencias nos ayudan, nos pueden ayudar si las vemos de otra manera,
a poder ver algo que no hemos visto. Y aprender quiere decir crecer, no de la forma antigua que te pego para que aprendas, sino que lo veo y voy a aprender, o sea, conocer el camino, poder avanzar, poder evolucionar, ¿no? Entonces, aprender lo que nos es beneficioso y lo que no nos es beneficioso, lo que aporta a mi vida, lo que me ayuda a crecer, lo que me ayuda a sanar, lo que me ayuda a ser yo, a despertar mi potencial, a ser la mejor versión que yo pueda ser en este mundo, a estar contento conmigo. Entonces, cuando repito muchas cosas, me doy cuenta, ¿me ayuda esto o no me ayuda? ¿Aporta o no aporta? Y a veces toma varias veces en darme cuenta de eso, ¿no? Pues estas experiencias me ayudan a conocer áreas de mí que están adentro, y cuando yo las vivo en la aceptación, empiezo a agradecerlas, no porque pasaron, sino porque ya que pasaron, no pasaron para que aprenda, pero ya que están pasando, ya que pasaron, puedo escoger en libertad, sin que me lo impongan, el poder aprender. Y lo agradezco en este momento porque ahora veo que esta persona, que este evento o que esta conducta, que esta forma de pensar no me es beneficioso. Y ahí empiezo, ¿no?, a expandirme. Ahí empiezo a crear o a ver una posibilidad que antes no la había visto, porque no me había detenido a verla de otra manera, porque no había dado una forma diferente de pensar a esta experiencia, que antes la miraba con ojos negativos, por así decirlo. Ahorita quiero verla de otra manera. Entonces, porque ¿cuál es el único medio para poder vivir algo en la aceptación o para poder hacer lo que tenemos que hacer? El único medio es adquirir conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Mira esta frase, ¿no? Memorízala, apúntala. Adquirir conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. ¿Qué consecuencia trajo esa experiencia? ¿Y qué consecuencia tiene ahora las cosas que yo estoy haciendo? La forma de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y aquí podríamos entonces entrar en explicar, ¿no?, qué son estas consecuencias, porque todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, todo tiene una consecuencia, y hasta que lo que no hago y lo que no pienso, ¿no? Ahora, entonces, la forma de pensar que tengo, ¿qué consecuencia tiene? La forma de obrar conmigo, ¿qué consecuencia tiene? El hecho de que yo no hable con alguien, ¿qué consecuencia tiene? El hecho de que yo vaya tantas veces a este lugar, ¿qué consecuencias tiene? El hecho de que yo esté aprendiendo esto, ¿qué consecuencia tiene? El hecho de que yo vaya con esas personas que me enseñan de esta manera, ¿qué consecuencias traen consigo? ¿No? Entonces, experimentar las cosas, mira, la aceptación, cuando aceptamos una herida, se transforma en vida. La vida se experimenta. Entonces, la vida, amor, libertad, propósito, significado, es lo mismo. Pero lo otro no es vida, es sobrevivencia, ¿no? Estamos siempre en un modo de que parecemos que el mundo es injusto, es malo y nos estamos protegiendo siempre. Entonces, la aceptación, cuando vemos la herida con esos ojos, se transforman en vida, porque nos dan una información, un conocimiento que ni el mejor maestro de este mundo nos los hubiera podido dar. Y ahí es cuando decimos que la vida es el mejor maestro o la mejor maestra, pero solo cuando el estudiante está abierto, cuando quiere aprender y cuando tiene el conocimiento y las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, vida, amor y propósito. Entonces, ¿qué cosas tienen consecuencias en esta vida? ¿Qué cosas, no? Y aquí hazte la pregunta, ¿no? A ti mismo, a ti misma. ¿Lo que decimos o lo que no decimos? Ambas tienen consecuencias. ¿Cómo estás con las cosas que has dicho? ¿Qué te producen en tu vida lo que has dicho y lo que no has dicho? Lo que has ocultado, los secretos. El no querer hablar de ciertas cosas. ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? ¿Qué ha producido interiormente? Lo que hacemos y lo que no hacemos tiene consecuencias. ¿Cómo te va en tu vida con las cosas que haces? ¿Qué fruto ha dado las cosas que no haces? Lo que pensamos, lo que no y lo que sentimos. Tu forma de pensar, ¿hacia dónde te ha llevado? ¿Cómo te sientes hoy? Nosotros somos el resultado de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que pensamos y de lo que sentimos. A eso se le llama presente. La manera que nos sentimos con nosotros mismos el día de hoy. Fruto de eso es todo esto. ¿Qué más? Todo.
¿verdad? Todo, toda tu forma de vivir, ¿verdad? Todo, lo que estudias, lo que lees, lo que no lees, lo que aprendes, lo que no aprendes, las conversaciones que tienes, la comida, ¿no? Tiene un efecto, una consecuencia en tu vida. El darte tiempo para descansar o no dártelo, las horas de trabajo que tienes, todo, todo, todo tiene consecuencias, ¿no? Y no estoy hablando de consecuencias malas, o sea, consecuencias. Entonces, para tener consecuencias mejores, pues hay que analizar lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Entonces, mira, es un paquete completo que nos va a ayudar, ¿no? En todo esto, ¿no? Ese triángulo a mí me gusta mucho porque todos tenemos el deseo. Una madre tiene el deseo de amar a su hijo y quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Un novio quiere lo mejor para su novia. Un dueño de negocio quiere lo mejor para su negocio. Queremos lo mejor para el mundo, para nosotros mismos. Pero lo que no sabíamos es que eso está relacionado con lo que yo hago conmigo. Mira, el triángulo. A un lado, la forma en la que lo que yo siento, ¿no? Y aquí te lo pregunto del 1 al 10. ¿Cómo tú crees que tú aceptas a los demás como son? O sea, si mi papá hizo esto y yo digo que no lo debía de haber hecho, de alguna manera quiere decir que no lo acepto como él es. Porque hay papás que así son, gente que así es, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de ser, pero aquí queremos entrar en el que es posible cambiar, pero nosotros no podemos cambiarlos a otros, ¿no? Y entre más aceptamos qué pasa, menos cambian. Hay una frase que aprendí con una maestra ayer que decía, no le puedo gritar a alguien que no quiere oír porque lo voy a dejar sordo. No le puedo quitar el velo de los ojos a alguien que no quiere ver porque lo puedo dejar ciego. Imponer las cosas hace daño. No podemos llevar a la fuerza a alguien a terapia, sino que podemos trabajar nosotros mismos. Entonces, mira, del 1 al 10, ¿qué tal aceptas a los demás? El otro lado del triángulo, los demás me aceptan. ¿Cómo tú percibes que los demás te aceptan a ti? ¿Tú piensas que tus papás te aceptan, que tus amigos te aceptan? Y abajo, ¿cómo tú percibes que tú te aceptas a ti mismo? ¿Cómo estás con cómo tú eres? En el centro dice en el mismo grado. ¿Qué quiere decir? Que si del 1 al 10 yo aseguro que en un 4 yo acepto a los demás, es el mismo grado en todos. No puedo aceptar a los demás en un 3 y sentir que los demás me aceptan en un 1 y aceptarme en un 10. No existe eso. O sea, el amor es uno, la aceptación es una. De la manera que yo me amo, si me amo del 1 al 10, un 7, ese 7 aplica para los demás. Es de la manera que yo siento que los demás me aman y es de la manera que yo puedo amar a los demás. Por eso es que trabajar aquí es lo más importante, porque en el mismo nivel es lo que le voy a dar a los demás y en el mismo nivel puedo recibir. Hay gente que dice que pueden amar, pero no pueden recibir amor. Yo digo, no existe. Piensas que amas a los demás, pero los demás lo más seguro no se sienten amados por ti. ¿O por qué? Porque es en el mismo grado. Por eso la pregunta aquí es cuánto tú te aceptas, cuánto tú te amas. Y eso se va a reflejar en tus relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarme? ¿Qué puedo hacer? Darme la oportunidad de cometer varias veces los errores. O sea, no te estoy enviando a que intencionalmente cometas muchos errores, sino que te des la oportunidad, que aunque ahorita estés viendo este tema y digas, ya no lo voy a hacer otra vez, lo más seguro es que lo vas a volver a hacer. Vas a volver a pasar por una experiencia igual. Date la oportunidad sin juzgarte, sin culparte y decir, sí quiero aprender, ya que lo hice, con compasión, con amor lo voy a aceptar y voy a tratar de seguir aprendiendo. Pero no me voy a quedar únicamente de ya pues una experiencia y sin estudiar nada, sin hacer nada. Haz algo. Y eso significa pues darte la oportunidad. Me doy la oportunidad. ¿Lo hice otra vez? Perfecto. Porque no dominamos el inconsciente, ¿no? Son cosas que suceden, ¿no? Seguimos una, otra y otra y otra vez. Porque lo más seguro, si las cuentas llevan 20, ¿no? Pues a lo mejor vienen otras 20 más adelante. Date la oportunidad. Repito, no te estoy enviando intencionalmente que lo vuelvas a hacer, pero a que si pasa, permítetelo hacerlo. Permítetelo, recíbelo, experimentalo y aprende un poquito más y va a haber un momento donde ya conectaste y entonces esa experiencia ya no necesita venir, ya no, porque ya la utilizaste como escalón para evolucionar. Hasta tener la voluntad y valor necesario, ¿no?
para decir que no a algo que toda la vida he dicho que sí, es muy difícil hacerlo de un día para otro. Entonces por eso me permito vivir la experiencia una y otra vez hasta que yo tenga la voluntad y el valor necesario para salir de esa experiencia, para ya decir que no o para decir que sí. Cuando he venido diciendo que no por mucho tiempo, se te envían a terapia. No, 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 no. Ve a comprar un libro. No, 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 no. Está bien, no hay ningún problema. No tienes que ir a ningún lugar ahorita, no tienes que ir a terapia, no tienes que ir a un taller, no tienes que comprar libros, no tienes que ir a hablar con nadie, no tienes que perdonar a nadie. Nada, nada. Simplemente escucha y permite que tu mente, o sea, con cariño, empiece a hacer un trabajo. Entonces de repente va a empezar a surgir lo que necesitas. A veces es voluntad, valor, permiso, perdón, lo que sea, pero eso solo se puede en aceptación. Entonces sí vamos ahí por ese camino, porque solo así voy a trascender la experiencia, ¿no? Voy a darme cuenta que le puedo dar la oportunidad a la emoción a fluir, que puedo conectar. Si hay que llorar, lloro. Si hay que abrazar, abrazo. Si hay que ir a un lugar, voy. Pero trascender quiere decir que obtuve la sabiduría necesaria, recibí la sabiduría de la experiencia a tal momento que ahora soy alguien diferente. Gracias a la experiencia. La trasciendo, la puedo ver con otros ojos, lo puedo sentir de una forma muy diferente, ¿no? Es como cuando alguien odiaba tanto a su papá porque lo abandonó y se dio la oportunidad de seguir pues con ese odio, pero de repente ya con una forma más consciente trasciende y ahora surge compasión, no lástima, sino que compasión y amor por ese padre que con su nivel de conciencia, con su nivel de educación, hizo lo mejor que pudo. Y así somos nosotros. Hay veces que para algo pareciera que pudiéramos haber hecho algo diferente, pero no pudimos, ¿no? Y era lo único que podíamos hacer en ese momento. Y si nos permitimos ver estas experiencias de una forma diferente, vamos a poder trascenderlas. Así que solo así me voy a transformar. Solo así. Seguimos un poquito más. Ahorita, según veo, ya me pasé bastante tiempo. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. En esta imagen continuamos más adelante con este tema del cual hemos venido hablando. Así que déjenme su comentario. ¿Qué piensan de este taller? ¿Qué piensan de estos temas? ¿Tienen una pregunta? Por favor, ahí háganlo. Les recuerdo que aquí está la página de Facebook. Síganla, por favor, y compartan esto. También se pueden suscribir en el canal de YouTube para poder ver las otras que han estado antes. Así que yo los dejo y nos miramos en el siguiente video.